La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un documento en el que solicita al Poder Ejecutivo y al Judicial intervenir en las universidades públicas de la nación que desde el pasado mes de octubre atraviesan una crisis por los constantes paros de docentes. Los maestros universitarios han suspendido varias veces las clases para participar en huelgas con el fin de exigirle al chavismo mejoras salariales y más presupuesto para la educación. Las directivas de las instituciones y los estudiantes consideran que las acciones interventoras buscan acabar con la autonomía de los centros educativos de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios recordó al oficialismo que desde 2006 no aumenta el presupuesto para la educación y reiteró que no entregará su libertad al gobierno. A esta hora establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Javier González, secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Una buena tarde, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Sí, bueno, muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Laura, bueno, un poco para hablarles acerca del conflicto universitario en el que se está desarrollando ya estos últimos meses a nivel nacional, la crisis universitaria que se está generando en el país. Lo que vimos en días pasados aprobado por la Asamblea Nacional, bueno, es prácticamente la intervención de la Universidad Venezolana. Hemos visto cómo ha sido una política del gobierno nacional el acabar con el sector universitario, una política sistemática del sector del gobierno nacional, el acorralar, el asfixiar presupuestariamente, jurídicamente, a las universidades públicas del país. Quizás porque, bueno, el sector universitario ha sido un sector incómodo para el gobierno nacional, ha sido un sector confrontativo y al cual el gobierno nunca ha podido doblegar. Entonces hemos visto cómo ahora se utilizan no solamente la política del gobierno nacional, sino que ahora también utilizan las instituciones del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, para aprobar un acuerdo que prácticamente es un decreto en contra de la universidad y que busca precisamente acorralar, acabar con el sector universitario. Nosotros, como dirigentes estudiantiles, como Federación de Centros Universitarios, hemos rechazado el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional porque lo que buscan es acabar propiamente con el sector universitario porque es un sector que le ha generado incomodidad al gobierno nacional. Lo que es cierto es que se encuentran en constantes huelgas, en constantes paros, sobre todo por parte de los profesores, de los docentes. En ese sentido, ¿por qué no permitir entonces esta intervención por parte del judicial? No, en principio la Constitución y la Ley de Universidades es bastante clara. La Constitución nos habla de que el Estado debe respetar la autonomía universitaria. La Constitución nos habla y la Ley de Universidades nos habla de que las normas de funcionamiento las dictan los consejos universitarios, que son las instancias superiores, las instancias de toma de decisiones en las universidades. Lo que hoy pretende el gobierno nacional a través de este acuerdo en la Asamblea Nacional es acabar con el sector universitario, es intervenir las universidades porque lo que están planteando es que, que existe un paro convocado por las asociaciones de profesores, pero la cuestión es que lo que existe hoy en día en las universidades públicas del país, en Venezuela, es que no hay un reinicio de las actividades académicas porque no están las condiciones dadas, porque vemos que el gobierno nacional, desde al menos el año 2007, le ha aprobado un presupuesto reconducido a las universidades. Tenemos deficiencias presupuestarias por el orden del 70%, que ha generado que tengamos posgrados cerrados, que tengamos laboratorios inreactivos, que tengamos problemas en la planta física, que existe un desmejoramiento en la calidad académica, en la calidad de la enseñanza del estudiantado. Hemos visto cómo también no solo se ha atacado en esta oportunidad a través de la Asamblea Nacional, sino que a través del Tribunal Supremo de Justicia atacaron previamente. Vimos cómo sacaron una sentencia del TCJ que obliga ahora a que las universidades acepten la asignación de cupo por un organismo del Estado, por un organismo que es dependiente del Ministerio de Educación Universitaria y imponiendo así una sola modalidad de ingreso. En su momento también plantearon ellos una ley de universidades que básicamente lo que buscaba era meternos el socialismo en las universidades e imponernos una sola forma de pensamiento único. Vimos como también más reciente una sentencia del TCJ también que no permite que se realicen la elección de autoridades. Entonces, bueno, ha sido una política constante de acoso permanente hacia el sector universitario, como ya les decía, un sector que ha sido confrontativo al gobierno nacional y que nunca va a estar al servicio del gobierno, ni nunca va a ser, las universidades nunca van a ser goberneras.
Javier, esto es tan solo un exhorto de la Asamblea Nacional al Ejecutivo venezolano de tomarse esa decisión de intervenir en las universidades del país. ¿Cómo se están preparando ustedes para responder ante una medida como esta? No, bueno, nosotros hemos sido bastante claros. El gobierno, si el gobierno intenta acorralar, intervenir en las universidades, nosotros vamos a responder. Aquí hay un movimiento estudiantil a nivel nacional, organizado, movilizado y que va a estar en defensa de su universidad. Aquí hay un sector universitario, aquí los profesores, la comunidad universitaria en general y el movimiento estudiantil va a estar en defensa siempre de su universidad. Nosotros no vamos a hacer esa generación a la cual el gobierno va a doblegar. Nosotros no vamos a hacer esa generación que va a entregar las universidades y que va a permitir que se violente la autonomía universitaria. De manera que nosotros vamos a estar movilizándonos en los próximos días. De hecho, estamos convocando una gran movilización en los próximos días para el 21 de noviembre, Día del Estudiante, una fecha simbólica para los venezolanos, porque fue, precisamente una fecha en la que se combatió dictadura, como la dictadura del general Juan Vicente Gómez, y fueron precisamente los estudiantes que salieron a las calles a combatir esa tiranía. Bueno, nosotros el 21 de noviembre, refrendando esa fecha, vamos a salir a las calles en defensa, por supuesto, de nuestras universidades. Como ya les decía, el gran problema aquí es que el gobierno no quiere entender que hay una crisis universitaria en más de 18 casas de estudio a nivel país. El problema aquí es que el gobierno lo que quiere es acabar con el sector universitario, lo que quiere es acabar con las universidades porque es un sector crítico al gobierno nacional. Entonces, nosotros siempre vamos a estar, por supuesto, en defensa de nuestras casas de estudio, en defensa de la autonomía universitaria, y no vamos a permitir que es un gobierno corrupto, ineficiente, incapaz, que no le ha dado respuesta a los venezolanos, ahora pretende intervenir al sector universitario. Acá la responsabilidad de que los estudiantes hoy, que ya tenemos más de 2 meses sin clase, no es de los profesores, no es de los estudiantes. Aquí el único responsable de que nosotros los estudiantes Javier, no estemos en nuestras aulas de clase es el gobierno nacional. Muchísimas gracias por habernos manifestado su postura aquí en NTN 24. Javier González, secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios. Muy amable. Muchísimas gracias. Una buena tarde.